Biblias abiertas en el Salmo 147. Salmo 147. Si ves que alguien ahí cerca de ti no tiene Biblia, préstale tu Biblia, comparte tu Biblia. Aunque aquí va a aparecer el versículo, pero yo quiero que lo veas en tu Biblia, si es posible. Tu celular, algunos traen su Biblia en el celular. Vamos a leer juntos. Es decir, todos tienen Biblia. Tenemos Biblias aquí bien económicas. Tenemos Biblias económicas y tener una Biblia personal es una muy buena inversión. Y yo siempre he dicho que esto es como el cepillo de dientes, o sea, esto es algo tuyo. Aquí es donde tú subrayas, donde tú te encuentras con Dios y sabes que en la esquinita derecha de arriba, ahí está el versículo que Dios te habló. Es algo personal, entonces es bueno. Te aseguro que cuesta menos que los celulares que traen. Y con el celular te ayuda a comunicarte con tus amigos, con tu familia, pero con la Biblia te ayuda para comunicarte con Dios. Así es que tú sabes, vale la pena invertir en una buena Biblia de estudio incluso. Bueno, Salmo 147, versículo 3, vamos a leer juntos. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda a sus heridas. Una vez más, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Señor, te pido que tu palabra cause el efecto por el cual tú la enviaste hoy. Te pido que cada uno de los que estamos aquí, los que están conectados, Señor, puedan recibir tu palabra y pueda haber una revelación fresca, nueva, un despertar y se cumpla, Señor, que venga la sanidad, que seamos libres al conocer la verdad. Te pido que nos hables, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y luego en Jeremías 33:6 menciona, he aquí, yo les traigo sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor trae sanidad, el Señor te da medicina. Él sana a los quebrantados de corazón, Él venda las heridas. Y yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que ha sido herido alguna vez? ¿O solo yo? Hemos sido heridos y necesitamos un vendaje que nos cuide, que nos proteja y pasar por ese proceso. Así es que hoy quiero hablarles, el título, el tema que puse hoy es Jesús, el sanador del corazón roto, o de los corazones rotos, o de los corazones quebrantados, como ustedes quieran ponerle. Pero ese es el tema de hoy. Jesús, Él es el que sana las heridas. Él es el que venda las heridas, el que sana los quebrantados de corazón. Así es que si tú has tenido un corazón quebrantado, si tú has sido golpeado, has sido herido, este mensaje es para ti. Y miren, la intención de Satanás es herir a cada persona que nace en este mundo. Y este es el propósito. Este propósito se hace evidente a medida que esas heridas que están en nosotros le dan lugar para que el destructor pueda seguir trabajando a través. Cuando tú tienes una herida, eso de alguna forma puedes tú abrirle una puerta para que siga operando y siga oprimiendo el enemigo. Pero las escrituras nos indican que estas heridas ponen a las personas en cautiverio. De alguna forma vienen y te amarran y con esa herida te mantienen cautivo. Pero por otro lado, también la Biblia nos dice que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y Él vino a destruir las obras del enemigo. En cierta ocasión entra Jesús en la sinagoga y toma las escrituras o el libro de la ley y empieza a leer lo que dicen en Isaías 61. Y esta lectura que él estaba dando era algo muy especial porque ahí estaba describiendo, no lo vamos a leer, pero para los que apuntan es Isaías 61, versículo 1 y 2. Él llega y lee este pasaje y ahí describe la liberación de Israel
del cautiverio babilónico. Recordemos que Babilonia tenía cautivo a Israel, pero entonces cuando se habla ahí en Isaías 61 está hablando de esta liberación de Israel, de este cautiverio en el año de jubileo. Había un año de jubileo en el que se cancelaban todas las deudas. Y digo, este es el año de jubileo en el que entran en libertad los que estaban cautivos, se liberaban a los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales. Pero la liberación del cautiverio del pueblo de Dios cuando salió de estar ahí en Babilonia no trajo lo que el pueblo esperaba. Y todavía era un pueblo que estaba conquistado y que estaba oprimido. De ahí que Isaías quizá lo que estaba refiriendo no era tanto de esa liberación del cautiverio de Babilonia, sino lo que estaba por cumplirse con el Mesías cuando viene Jesús y lee. Y vamos, acompáñenme a Lucas 4, Lucas 4, 18. Viene Jesús y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Y menciona varias cosas ahí. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, y subrayo esta frase siguiente, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y luego dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y viene Jesús y luego todavía con audacia viene y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dijo Jesús. Así es que Jesús se proclamó como aquel que haría que las buenas nuevas sucedieran. Y quiero decirte que ese Jesús, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, está aquí presente contigo y Él sigue sanando a los quebrantados de corazón, del cual yo soy uno de ellos. Y que no dudo que tú seas uno también. La cosa es que tú lo reconozcas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Hemos sido heridos. ¿Qué vas a hacer con esas heridas? Bueno, vamos a estudiar un poquito. Vamos a ver 11 puntos rapiditos, breves. Algunos van a ser muy breves. Pero en primer lugar, quiero que entendamos cuál es la fuente de las heridas. Y si vamos a Juan 10:10 y leemos la primera parte de este versículo, ahí encontramos cuál es la fuente de las heridas. En Juan 10:10 empieza diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y bueno, ahorita más adelante vamos a leer la segunda parte. Ahorita durante esta mañana más adelante vamos a leer, pero quiero que te quedes con esto. La fuente de las heridas, tienes que saber que vienen de parte del ladrón. Él es el que roba, él es el que mata y él es el que destruye. El ladrón es Satanás, claramente, que es nuestro enemigo. Él es el que roba. El ladrón roba. Mientras que Jesús, ¿qué hace? Jesús da vida, es un contraste. Jesús da y nos da vida, y vida en abundancia, dice. Mientras que el ladrón mata, porque roba, mata y destruye. Mientras que el ladrón mata, Jesús nos da vida. Es más, Él dio su propia vida para pagar por tus culpas y las mías, para redimirnos, para rescatarnos. El ladrón también destruye, porque roba, mata y destruye. Y si el ladrón destruye, ¿cuál será la contraparte? Jesús, que construye, que edifica, que levanta, que sostiene. El ladrón, nuestro enemigo, él quiere denigrarnos, él quiere dañarnos, él quiere herirnos. Esa es su función. Entonces entendamos que toda herida viene de parte del enemigo, directa o indirectamente, pero Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, en primer lugar, vemos la fuente es Satanás, nuestro enemigo. Número 2, el resultado de las heridas. ¿Qué pasa cuando alguien es herido? Pues miren, los niños inocentes, como es que estaba aquí llorando, son niños inocentes. Cuando tú fuiste niño inocente, ahí fuiste herido. Algunos son heridos aún desde el vientre de su madre. Y el resultado de las heridas es que llevan heridas. Estas heridas las llevan a lo largo de su vida. A alguien que fue herido aún desde el vientre de su madre no entiende luego los comportamientos que está teniendo cuando es grande, pero es porque hay una herida que viene desde su origen.
Y hay 4 cosas que surjan porque nunca permiten, estas heridas nunca permiten que tenga libertad para que sea esa persona lo que Dios quiere que sea. Y entonces hay los temores, hay inseguridad, hay rechazo y hay amargura. Estas 4 cosas están presentes a causa de las heridas: temores, inseguridad, rechazo, heridas. Temores, inseguridad, rechazo, perdón, amargura, al último. Temores, inseguridad, rechazo y amargura. Estas 4 cosas, y más adelante voy a volver a tocar estos 4 temas, pero tengan ahí en mente, tengan frescas estas 4 palabras, porque las heridas te llevan a tener temores, inseguridad, rechazo y amargura. Nosotros somos el producto de la experiencia total de nuestra vida. Nuestras experiencias pasadas determinan nuestras reacciones ante las situaciones presentes. Es como si hubiéramos sido programados anteriormente y hoy te comportas de acuerdo a la información que tuviste anteriormente. Entonces, si tuviste amor, pues hoy tu reacción va a ser de acuerdo al amor que recibiste. Pero si recibiste rechazos, recibiste odio, si fuiste herido, hoy te vas a comportar de acuerdo a esa información que tuviste anteriormente. Las heridas del pasado pueden distorsionar la percepción del presente. Y por eso es que hay personas que hasta exageran todo. Cuando tienes una herida, esa herida te duele mucho. Yo hace mucho me corté aquí, tuve una herida por travieso y yo me acuerdo que me tocaba y me dolía mucho y ya había pasado, ya había cicatrizado esa herida aparentemente, pero me seguía doliendo porque había una herida ahí. Y ahora no, hombre, ahora sí, vénganse, péguenme. No me duele, o sea, ya pasó, ya cicatrizó bien esa herida. Ya no, ahora tengo una costra. Es como, hace rato me platicaba Alejandro de cuando empiezan a tocar el bajo, pues ¿qué pasa? Están muy duras las cuerdas, ¿no? O sea, o la guitarra, no sé si a alguien le ha pasado, ni te empiezan a salir ampollas y pues ahorita yo ya tengo callos aquí, ya no, ahora me ayudan estas heridas, entre comillas, me ayudan para poder tocar mejor. Ya no me duele, ya no me salen ampollas, ya no me sale callo. Digo, ya tengo callo, ya tengo como una costrita, ya está más fuerte mi piel en esa área. Pero cuando empiezas, no aguantas y te duele. Bueno, así es, las heridas hay que sacarle provecho entonces. Si alguien quiso hacerme un daño, bueno, voy a aprovechar ese daño para que me sirva ahora para bien. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra. Pero las heridas del pasado pueden distorsionar la percepción del presente. Y hay un momento cuando están sensibles las heridas, que cualquier cosa que te hagan, tú la magnificas. Vienes a la iglesia y alguien no te saludó. Y si tú fuiste herido, dices, es que es por algo, que no me quiere. Y empiezas a hacer, no, a lo mejor la persona no se dio cuenta. Tal vez lo hizo intencionalmente, no sé, ¿verdad? No estoy justificando. Pero a veces cosas tan simples las hacemos tan grandes. Y dices, oye, no es nada, o sea, pero lo estás haciendo muy grande. ¿Por qué? Porque hay una herida y entonces te duele. Está sensible esa parte. Y a medida en que nosotros reaccionamos violentamente a un simple problema, podemos concluir que estamos atados al pasado. Hay algo que me pasó anteriormente, que por eso reaccioné de esta manera, por eso lo hice más grande de lo que realmente era, y no podemos responder normalmente a las situaciones actuales. Pero tengamos en cuenta que Jesús fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Dile al de al lado, por favor, pero Jesús fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Aún y que fuiste herido, Jesús para eso fue enviado. Él viene para sanar, Él viene para pregonar libertad a los cautivos. El propósito de Satanás es herir. Él busca herir. Es más, Jesús mismo fue herido. ¿Sabes que Jesús te entiende perfectamente porque Él fue herido? Él fue herido, pero no se quedó con esas heridas. Él fue sanado de esas heridas. Podemos decir, Isaías 53:3, pasaje muy conocido, que dice despreciado. Fíjate, esto está hablando de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Te has sentido alguna vez así, que eres desechado, que no puedes encajar en un grupo? Hay jóvenes que empiezan a fumar para poderse sentir parte de un grupo que de los que fuman. O empiezan a tomar, o la forma de hablar, empiezas a hablar con maldiciones porque quieres sentirte parte de un grupo que dice maldiciones. No hay necesidad de esto. No hay necesidad. Si te desprecian por ser diferente, atrévete a ser diferente. Marca la diferencia, marca que tú eres distinto. Jesús fue traicionado, y traicionado por un amigo íntimo, por Judas, a quien él había escogido, con quien él había caminado por 3 años. Fue rechazado, como leímos ahí en Isaías, que estaba profetizado lo que iba a pasar. Jesús fue rechazado, Jesús fue acusado injustamente, fue odiado. Jesús fue abandonado. Pedro lo negó 3 veces. Y si leemos, vamos a leer una vez más Isaías 53:3, pero voy a leer hasta el 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Número 3, el blanco de ataque. ¿Cuál es el blanco de ataque de nuestro enemigo? Bueno, en primer lugar quiero decirle que Satanás sabe cómo incapacitar a una persona a través de las heridas. Porque él viene y te hiere y te deja cautivo y te controla y hace contigo desastres. Y te usa para hacer desastre con otros. Él sabe que nos puede incapacitar por medio de las heridas. Por eso el primer blanco de Satanás, ¿sabes cuál es? Los niños inocentes. Aún antes de nacer, desde ahí son rechazados, desde ahí son heridos. El miedo puede venir y puede asaltar a las personas aún desde niños. El rechazo nos puede asaltar desde niños. Un embarazo no deseado causa una herida en el niño, un rechazo que puede llevar cargando toda su vida, y por eso tenemos que sanar de eso. Tenemos programas entre semanas y que ayuda para pasar por procesos en donde vas sanando de diferentes. Tenemos Oasis, tenemos se me olvidaron los nombres, Puesta en Libertad, ¿cómo va? Perdonado y Puesta en Libertad. Tenemos varios programas de varias semanas que te pueden ayudar a ir pasando por procesos cuando has pasado por diferentes situaciones complicadas, difíciles. El niño que ha sido rechazado va a crecer incapacitado para amar y para ser amado. Hay personas que les es difícil amar y que también les es difícil recibir amor porque no están capacitados a causa de las heridas. Un niño del que se ha abusado, ¿qué va a hacer? Se va a encerrar en sí mismo. Ese niño se va a querer proteger y se va a cerrar, va a poner, debido al miedo, va a poner murallas para protegerse. Y miren, de aquí pueden pasar 2 cosas. Hay quienes, para protegerse y no volver a ser heridos, forman una muralla a su alrededor. Entonces alguien trata de acercarse, de socializar con ellos, pero está en una muralla y tiene una coraza alrededor, y tocas y no, tocas la puerta y no te la abren, porque esta es su protección, ese es su lugar de confort, de seguridad, donde evito ser herido una vez más. Pongo esa muralla. Pero por otro lado, encontramos a personas que, para no ser heridos, en vez de poner una muralla para protegerse a sí mismo, se convierten en agresores. Y entonces, antes de que tú vengas a agredirme a mí, yo te voy a agredir a ti. Y van golpeando a todo el mundo por la vida. Hay un descontento. Ahora, ¿cuáles son los extremos en estos 2 casos? El que pone una muralla para protegerse, yéndose a un extremo, es alguien
que tiene pensamientos de suicidio o se suicida. Pero por otro lado, el que es agresor, el que para no ser herido anda hiriendo a todos, en el extremo llega a ser un homicida. Y dice, no me importa tu vida, yo quiero proteger la mía. Entonces, todo esto por las heridas que llevamos desde niños. Ahora, no solo los niños son el blanco de Satanás, sí, son blanco de Satanás aún desde antes de nacer. ¿Sabes quién más son blancos de Satanás? Los cristianos recién nacidos. También son blancos de Satanás. Y los nuevos creyentes, aún llenos del Espíritu Santo, son objeto de los ataques del enemigo y empieza a venir la sospecha y la duda y el rechazo y las mentiras y empieza a causar esto divisiones y empiezan a romperse diferentes ministerios y empieza a haber pleito entre hermanos y empieza a haber divisiones. Él quiere que te vayas de la iglesia. Satanás quiere que te vayas de la iglesia. Pero Dios quiere que estés en la iglesia, en su cuerpo, que seas parte de esta comunidad y que juntos aprendamos a amarnos y a soportarnos. Y sí, es difícil, claro. Somos gentes de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, pero tenemos que convivir juntos y ayudarnos y orar unos por otros y apoyarnos y bendecirnos los unos a los otros y soportarnos y perdonarnos, claro. Pero es parte de este cuerpo, que somos diferentes miembros y juntos nos ayudamos mutuamente para ir creciendo en amor. Y vamos siendo perfeccionados y vamos avanzando y caminando. Pero el enemigo quiere esa parte de la iglesia, quiere que haya división y quiere romper con la unidad y quiere que te sientas mal y que seas herido y quiere engañarte, quiere causar una retirada, que te aísles, que no te congregues, que estés solo allá. ¿Sabes? La Biblia dice que el león rugiente, el enemigo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. ¿A quién crees que va a devorar? Pues al que se sale del rebaño, al que se va solo. Si él anda alrededor buscando a quien devorar, al que agarre solo es al que va a devorar. Por eso hay que mantenernos juntos y orar unos con otros y protegernos, y nos conviene estar aquí juntos. Satanás hiere por medio de malos entendidos, de falsas acusaciones, de rechazo, de miedo. Número 4, hay evidencias en las heridas y hay un cautiverio causado por las heridas y las heridas nos mantienen cautivos, atados y no nos permiten avanzar. En Hebreos 12, versículo 1 nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿qué dice ahí? De todo peso, despojémonos de todo peso. La NTV menciona, quitémonos todo peso que nos impide correr. O sea, quítate eso que no te deja avanzar. Hay otra versión que dice, quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Bueno, pues las heridas nos atan al que nos hirió y no puedes avanzar. Imagínate querer, teniendo amarrados los pies, querer caminar, pues no avanzas. Bueno, cuando estás herido, estás atado y no avanzas. Y estás atado, hay un juego, ¿no? Donde amarran a dos personas de una misma pierna y tienen que ir caminando así coordinadamente. ¿Saben cuál digo, no? Que van, bueno, no puedes avanzar. Y si las heridas te están atando con el que te hirió, no puedes avanzar. Y si el que te hirió va en un camino y tú quieres ir en otro, no puedes, tienen que ir juntos. Y vas a estar atado ahí. Las heridas nos atan a la amargura producida por el golpe. Las heridas nos atan de manera que no nos dejan ni amar ni recibir amor. Ahora, ¿qué debo hacer? Si volvemos a leer este pasaje que leímos de Hebreos 12, si regresamos por favor a Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, ahí decía, despojémonos de todo peso, o sea, de esa carga que te estorba, que no te deja, despójate de eso, quítate de eso, de esas heridas que te tienen atado y no te dejan avanzar. Y dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero luego la siguiente frase en el versículo 2 es clave. Puestos los ojos en Jesús, porque Jesús es el sanador de los quebrantados de corazón.
de los corazones rotos. Él es el que vino a sanar nuestras heridas, a vendarlas. Él viene. Él es el autor y consumador de la fe. Y Él fue herido y Él te puede entender. Él sabe lo que estás pasando. Jesús vino a libertar, a liberar a aquellos que están heridos. Entonces, yo les dije de 4 palabras hace rato. ¿Se acuerdan cuáles eran? Temores, rechazo, bueno, temores, inseguridad, amargura y rechazo. Tal vez en diferente orden las di. Quiero que veamos y que seamos sinceros y que analicemos ahorita estas 4 palabras, porque nos van a ayudar a hacer un autoanálisis. Y tómalo como si te estuvieras poniendo un termómetro para ver cómo andas. Vamos a hacer un análisis, vamos a checar cómo está mi situación ahorita. Con la situación, con el COVID se hacían exámenes rápidos, ¿no? Que te metían aquí un hisopo y te dolía así hasta el cerebro y todo. Bueno, yo nunca me tocó hacérmelo, pero veía los que se los hacían pero es una prueba rápida y te da un resultado. Bueno, vamos, tal vez ahorita lo que veamos nos pueda doler, pero nos va a ayudar para hacer un análisis personal. No estés pensando en tu compadre o en tu vecino, no, piensa en ti. Y es un análisis y di, a ver, realmente, si esta es una evidencia de que algo está pasando conmigo. Cuando vemos alguna situación de estas, es para tomarla en cuenta. Y si tengo al menos uno de estos 4 cosas operando en mi vida, pues es una muy posible señal de que he sido herido y que el enemigo me mantiene cautivo y me tiene inmovilizado y me tiene sin poder avanzar. Así es que vamos a hacer un sincero autoanálisis para conocer nuestra condición actual y real. Entonces, en número 5 vamos a ver los temores. Vamos a analizar un poquito qué es esto del temor o de los temores. Y brevemente voy a pasar por estas cosas, después lo voy a retomar. Yo encontré unas definiciones. Temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Y todos hemos estado en una situación así, yo creo, que dices, ay, ¿qué me va a pasar? Y si me corren del trabajo, y si no paso en la escuela, y tienes una angustia, y estás ahí desesperado. Es el miedo o temor. El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable ante algo que asusta o se cree que puede hacer daño, una reacción natural ante un estímulo adverso y es provocado por la percepción de un peligro real, supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Los temores son sentimientos de ansiedad, preocupación o miedo ante situaciones o circunstancias desconocidas o amenazadoras. Y hay algunas fobias, ¿no? Que estaba viendo unas muy raras que llega a tener la gente, o llegamos a tener, y que estas fobias surgen y se desarrollan cuando tú tienes una mala experiencia muchas de las veces. Puede ser por eso. Por ejemplo, ¿qué es la claustrofobia? El temor a estar encerrado, ¿verdad? Y hay personas, posiblemente, no quiero decir que sea la única causa, pero posiblemente están batallando porque en algún momento de su vida estuvieron encerrados. Tal vez de niño lo encerraron jugando y a lo mejor ni se acuerda de esto que pasó, pero lo tuvieron encerrado y él quería salir y los amiguitos estaban burlándose de él y le apagaron la luz y lo encerraron en un closet o no sé. Y entonces ahora, cuando es adulto, sigue batallando con esa situación y tiene una fobia, tiene un temor a estar encerrado y no se siente a gusto porque pasó algo difícil, porque fue herido. Y es una respuesta a lo que surgió en el pasado. Hay la acrofobia, miedo a las alturas, la hidrofobia, eso sí, muchos ni se bañan porque dicen que tienen hidrofobia, yo creo, ¿verdad? Pero alguien que tal vez estuvo ahogando en algún momento, que lo aventaron el papá para enseñarlo a nadar, o el tío, o el primo, que lo aventaron y ahí está pataleando y ni de perrito la hacía. Y pasó una situación severa, fuerte,
que no pudo con ella, pues ahora me da miedo el agua. Tengo algo, hay una fobia ahí y es justificado que algo le causó que llegara a pasar eso. Miren, esta está buena, la tripanofobia. Tripanofobia es miedo a las inyecciones. Zoofobia, miedo a los animales. Si un día te mordió un perro, pues puedes tener a lo mejor miedo ahora a los perros. Eh, odontolofobia, ándale. Odontolofobia, miedo al dentista. Bueno, y hay una más, les digo, hay muchas, ¿verdad? Tanatofobia, cuando tienen miedo a la muerte. Y hay personas pues es natural tener un temor a lo desconocido, pero sabes que cuando estás en Cristo, aunque estés muerto, vivirás. Entonces puedes tú estar seguro y dices, pues no tengo miedo a la muerte, estoy preparado. Cuando venga la muerte, yo ya estoy preparado, estoy listo, estoy seguro porque tengo a Jesús en mi corazón. Entonces, no tengo miedo a la muerte. Puedes enfrentarlo de una diferente forma. Bueno, algunas de estas fobias, les digo, son el resultado de eventos desagradables que experimentamos en el pasado. Como les digo, ejemplo, me estaba ahogando y ahora tengo miedo al agua, o me dejaron encerrado y ahora tengo un temor, un pavor a estar en un lugar cerrado. Pero bueno, ahora número 6, este es número 5 temores en la lista que les llevo ahí. Número 6, quiero hablar de la inseguridad. Sé que de cada uno de estos temas se pueden hacer muchos mensajes, pero bueno, yo estoy viéndolo brevemente para que hagamos un autoanálisis. La inseguridad. Encontré que la inseguridad es la dificultad para escoger entre diferentes opciones para conseguir un objetivo determinado. Es sentir dudas sobre uno mismo, sobre las propias capacidades personales, es verse incapaz de hacer nada bien, creer que los demás son siempre mejores, pedir constantemente consejos sobre cómo actuar, son entre otras manifestaciones de la inseguridad. Cosas tan simples que le dices a tu hijo, oye, quiero que vayas y compres 2 lápices en la papelería. Ay, acompáñame por favor, y te da miedo ir, o sea, es que pues, y si no hay, pues si no hay, te vienes y no pasa nada, pero son cosas, es que no voy a saber dar si me da bien la feria o no, y empiezas a tener inseguridades y temores a veces de cosas tan simples, tan básicas, que tienes que enfrentar luego esos temores. La inseguridad es la falta de confianza en uno mismo o en las circunstancias. Puede estar relacionado con un miedo a hablar en público, por ejemplo. Entonces, esto es la inseguridad y te sientes incómodo y te causa angustia y dices, ¿cómo voy a hacer? Acompáñame, no puedo salir solo, ven conmigo. Tienes que ir a hablar con el jefe y voy a pedirle un aumento, pero y si me dice que no, pues si te dice que no, no, y ya, ¿verdad? No pasa nada, pero me acuerdo que mi papá me decía, pues lo peor que te puede decir es que no, y ya. Ah, pues sí. Entonces ya ves diferentes las cosas, pero a veces tienes tanto miedo. Conozco de una persona que cuando se casó de luna de miel se quiso llevar a un empleado que era el que le ayudaba ahí porque no quería ir solo, porque pues imagínate, ¿qué voy a hacer en el avión? A veces son tantas cosas y a veces que para alguien resulta ser algo tan fuerte, tan pesado que una inseguridad te tiene atado y no te deja avanzar. Siguiente número, rechazo. El término rechazo hace referencia a las circunstancias en la cual un individuo es excluido en forma deliberada de una relación social o interacción social. Cuando escogían, hacíamos 2 equipos de fútbol y empezaban a escoger y que no te escoge nadie a ti, qué feo, ¿verdad? Y que quedas al último y dice, bueno, ese se los damos. No, hombre, más feo, ¿verdad? O sea, y eso es un rechazo, aunque parezca algo simple, llega a ser un rechazo tan fuerte. ¿Qué significa rechazo a una persona? Es impedir que algo o alguien llegue o entre a un lugar.
desaprobar, invalidar o no admitir una conducta, acción, idea, propuesta, afirmación, solicitud, invitación, orden, etcétera. Resistir o repeler una fuerza contraria. Bueno, y tú tratas de entrar a un grupo de personas y te rechazan porque tú eres diferente, porque tú has decidido seguir a Cristo, por ejemplo. Cuando los otros van con la corriente del mundo y tú dices, yo me voy a ir en contra de la corriente del mundo, pero yo voy a seguir a mi Señor. Yo voy a tratar de seguir los estándares de mi Dios. No importa que no sea lo más común o lo más popular, yo voy a seguir y tratas de ser diferente y la gente te rechaza y te hace bullying y te critica. ¿Te ha pasado que te digan, o a lo mejor ni cuenta se han dado que eres cristiano, ¿no? Tal vez, pero que dicen, no, pues ya llegó el aguafiestas porque no, pero tú puedes divertirte, tú puedes pasártela bien, tú puedes ser feliz aún sin las cosas que te está ofreciendo el mundo. Puedes marcar la diferencia. ¿Dónde se origina el rechazo? Pues el origen de la herida emocional del rechazo viene ahí. Rechazar significa resistir, despreciar o denegar, lo que podemos traducir en el no querer a algo o a alguien. O sea, tú sientes, dices que no me quiere, por eso siento este rechazo. No me invitaron a la fiesta, invitaron a todos menos a mí. Me pegó. No me incluyeron y te empieza a doler y yo entiendo a los jóvenes cuando pasas en situaciones y a veces bueno, cuando yo fui joven, somos malos, somos feitos y hacemos bullying y hacemos cosas que dañan, que sabemos que con alevosía y ventaja lo estamos haciendo, entonces tal vez te lo hagan a ti. Jesús fue rechazado también. Jesús fue rechazado. Y si Él es mi sanador, y si Él me acepta, no importa que el mundo me rechace. O sea, no importa lo que esté pasando, que ruede el mundo, que pase, que digan lo que digan, no importa el que dirán, a mí me importa lo que dice mi Señor, lo que dice de mí. El rechazo, bueno, mira, esta herida del rechazo nace del rechazo de los padres hacia su hijo. Imagínate cuando de ahí es el origen. O en ocasiones, cuando te sientes rechazado por tus progenitores, sin haber intención por parte de ellos algunas de las veces, pero de ahí viene, es tan fuerte a veces cuando sentiste un rechazo o que sientes que hay un hermano que es favorito y tú te sientes que no lo es y a lo mejor ni es así, pero esta es tu percepción y entonces tú haces más grandes las cosas. El rechazo es el sentimiento de ser excluido o no aceptado por otros. Y todos hemos sentido rechazo en algún momento de nuestra vida. Jesús mismo fue rechazado. Y luego quiero hablar de la amargura. Y estén ustedes calificando, dices, sí, a mí me pasa esto. Sí, yo siento rechazo. Yo cuando entro a algún lugar tengo inseguridad porque no sé qué hacer, qué decir, me siento incómodo, no puedo llegar solo. O sea, ve analizándote tu caso, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu situación? Después quiero hablar de la amargura, que es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. La amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, pensando que ha sido tratada injustamente. Según el diccionario, la palabra amargura significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Una raíz de amargura comienza con la semilla de falta de perdón. Y aquí esto recalco, y por eso quiero hablar un poquito más de la amargura, porque esto es algo importante, esto es algo que tú y yo sí podemos lidiar con ello, sí hay algo que tenemos que hacer. Una raíz de amargura comienza con la semilla de la falta de perdón, que siempre produce fruto de amargura. La amargura es el resultado de las ofensas que la gente comete contra nosotros y que no hacemos a un lado, nos quedamos con ella. O sea, alguien que me ofendió, yo me sigo apapachando y sigo guardando y sigo cobijando esas heridas, eso me va a causar una amargura. ¿Qué tengo que hacer?
Dale vuelta a la página. Las cosas que repetimos una y otra vez hasta que se vuelven desproporcionadas, o sea, tú las sigues teniendo ahí teniendo, y esto va creciendo. La amargura es un sentimiento de resentimiento y enojo arraigado hacia alguien o hacia alguna situación. La amargura es el veneno del alma y deriva de las heridas. Y les doy ejemplos. Heridas causadas entre padres e hijos, o entre hijos y padres, porque también los hijos causamos daño a los padres. Hay hijos que son sanguinarios con sus papás, y hay padres también malos padres con los hijos. ¿Qué pasa con el hijo que no honra al padre? Aunque no se lo merezca, es bíblico decir, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Tú haz tu parte y Dios se encarga de hacer justicia si has tenido un mal padre. Pero no te corresponde a ti el lanzar juicio o hacer justicia propia contra un padre que ha sido malo. Hay heridas también causadas en relaciones entre esposos. Y son tan fuertes estas heridas y hay este daño, pero hay también heridas causadas entre hermanos. Y es que, ¿sabes qué? Si te fijas, hablé de padres e hijos, de esposos o esposa y de hermanos. Las heridas vienen y son más fuertes cuando es del círculo íntimo a nosotros. De las personas que tenemos ahí cerquita, es cuando nos duele. Hay esposos que son patanes, yo sé, que son diabólicos, podemos decir. Y tanto el hombre como la mujer puede ser, ¿verdad? Hay la tóxica, la versión tóxica o no sé cómo quieran llamarlo, pero hay situaciones tan difíciles que causan unas heridas tan fuertes. Pero qué bueno que tenemos a Jesús, el que sana los corazones rotos. Él puede venir a sanar y a restaurar el corazón que está herido, a vendarlos. Las heridas más hondas provienen de aquellos que están más cerca de nosotros. Y luego quiero que veamos, el siguiente punto, quiero que veamos los daños causados por la amargura, porque la amargura causa mucho daño, así como el rechazo y otras que también hay, pero yo hoy quiero más hablar en específico de la amargura, porque la amargura causa daño a todo nuestro ser. Y les voy a dar algunos, son como 7 puntitos así rápidos. Mira, según lo que tú hablas, muestra lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Esto nos va a mostrar si hay una amargura. Se deja relucir a través de nuestra conversación. Vamos a leer Lucas 6:43. En adelante. Lucas 6:43. Nos dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando salen palabras de tu boca, realmente están mostrando lo que hay en tu interior. Lo que sale de ti muestra qué tienes. Si tus palabras están llenas de veneno, de angustia, de amargura, es porque algo hay ahí, hay un daño ahí, hay una herida. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Y luego otra forma de verlo es que vemos también no solo en nuestras palabras, sino en nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionas tú ante algo? Ahí se ve quién es quién cuando estás bajo presión, ¿no? Cuando está todo a gusto, qué cómodo, qué padre, estás contento, tu mejor cara, pero cuando ya estás bajo presión, ahí es donde se ve quién es quién. Dice Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y ahí es cuando les digo, o sea, ¿cómo es tu reacción ante una presión? Porque a veces algo chiquito tú lo magnificas y lo haces un monstruo de algo. Dices, oye, espérate, si no dije nada, pero cálmate. No, pero que tú me empiezas así, órale, calmado.
¿Por qué estás sobre reaccionando? ¿Qué hay ahí? Magnificamos una pequeña cosa a causa de las heridas. Dice bueno, otra cosa, nuestras actitudes demuestran, o sea, no solo tus reacciones, no solo tus palabras, pero también tus actitudes. Nuestras actitudes revelan si hay amargura en nosotros. Proverbios 29-22 nos dice que el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo levanta contiendas. ¿Tú eres peleonero o no? ¿Eres contencioso? ¿Eres iracundo? ¿O eres alguien apacible, amable, bondadoso? Algo más que vemos de la amargura en nosotros, no solo nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestras actitudes, también nuestra salud física lo demuestra. Nuestra salud física, y a veces puedes tener artritis o cosas así que son provocadas por algo, y tienes gastritis y cosas que acaban con itis, así ay, ves a alguien y ya sentiste aquí ácido ahí adentro en la prensa, ¿no? O sea, que te duele, te lastimas tú. Dice Proverbios 17-22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Pero en esa misma línea, Proverbios 18-14, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará al del ánimo angustiado? Y esa amargura que encontramos en todas estas situaciones también causa daño, la puedes ver porque causa daño a los demás. Llegas a hacer tanta tu influencia que no solo te hace daño a ti, sino que yo voy a contagiar a más personas. Dice en Hebreos 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando ¿qué? Alguna raíz de amargura os estorbe, es decir, me daña a mí. Esa raíz me estorba para yo no alcanzar el plan de Dios en mi vida, la gracia de Dios. Pero además después termina diciendo, y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que no nada más me estorba a mí, sino que yo le estorbo a otros. Yo llego a contaminar a otros y es como la manzana podrida que dañas a todas las que están a tu alrededor, a las que estaban sanas. Tu amargura daña a los que te rodean, pero miren, quiero hablar la contraparte de esto. O sea, si hay amargura en mí, yo causo una mala influencia en los demás. Pero ¿qué tal si en vez de tener amargura tengo algo lo opuesto a la amargura? No sé qué sería lo opuesto a la amargura, el amor o no sé, bondad. Busquen Proverbios 16-15. Me gustó este pasaje y me ayudó a entender un punto importante, porque dice Proverbios 16:15, en la alegría del rostro del rey está la vida. O sea, por un lado está el amargoso, que se estorba, que no alcanza la gracia de Dios y además influye a otros. Pero el que no es amargoso, el que está feliz, el que está gozoso, dice aquí, en la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Y yo quisiera cambiar esa palabra rey a lo mejor por jefe. Vamos a ponerle jefe o líder. Y si dices, en la alegría del rostro del jefe está la vida, pues sí, claro, es el que paga. Yo quiero ver contento a mi jefe. Pero ¿qué tal si en vez de ponerle rey o jefe le pongo papá? En la alegría del rostro de papá está la vida. Y si tu papá eres amargoso, estás causando un daño. Pero si tú estás alegre porque estás sano, porque estás completo, entonces vas a causar bendición, vida a los que te rodean. Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. ¿Cómo quieres tú ser? ¿Qué prefieres? ¿Un papá alegre o un papá amargoso, amargado? Pero también te pregunto, ¿qué quieres causar en los demás? ¿Quieres causar vida? O si estás amargado, ¿qué vas a causar?
Lo contrario sería la muerte. Vas a contagiar con eso. La amargura forma paredes que nos aíslan de otros. Es algo que tú también puedes ver en la amargura, no solo en las reacciones, no solo en las palabras, no solo en el efecto que causas en los demás, sino que ahora también la amargura causa una división, porque la amargura forma paredes que nos aíslan de los demás. Como por ejemplo, el temor a ser herido. Les decía, cuando formas tú una barrera para ya no ser herido, esto te amarga y tú pones una barrera, una pared, haces un muro aquí a tu alrededor de protección. El temor y la desconfianza hacia la gente, el temor de que nuestras heridas interiores y nuestras debilidades salgan al descubierto. Entonces tú haces una muralla y esta la amargura te hace entonces tener soledad. Y ahí podemos irnos calificando. Si estoy viviendo una vida de soledad, ¿será porque estoy amargoso? Dices, bueno, soy agridulce a lo mejor, ¿verdad? O sea, a veces ando contento. No, 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 o sea, eso no se es. La amargura siempre trae como resultado el rompimiento de las relaciones. Es decir, hay divisiones. Y es cuando cortamos gente de nuestra vida y dice, sabes que ya no cuenten conmigo, yo ya no le voy a hablar, yo ya no, y empiezas a bloquear y lo voy a borrar ya de mi número, ya empiezas así a cortar. Me voy de la iglesia, quiero que sufran sin mí. Y así, o sea, hacemos ese tipo de cosas. Y muchas veces, no siempre es el caso de cuando alguien se va de una iglesia, pero muchas veces puede ser eso, que hay amargura ahí en el interior. Y entonces luego tenemos una actitud también muy crítica hacia los otros y que nadie alcanza nuestros estándares. Se tienen que pasar por mi medida, no por, o sea, yo soy el que digo que, pero hay un pasaje en Proverbios 16:2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces tú a lo mejor te crees el muy, pero pues no eres tan, ¿verdad? ¿Cuál se podría ser entonces el antídoto para todas estas cosas? Si hay rechazo, pues vamos a ofrecer amor, ¿no? Sería lo contrario. Si hay división, pues vamos a ofrecer unidad, aceptación. Si hay amargura, ¿qué podemos ofrecer? La clave es el perdón. Si hay amargura, es el perdón, porque cuando hay falta de perdón, eso es lo que causa la amargura. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, y entramos aquí ya, mis dos últimos puntos, ya casi para irnos. Jesús tiene un papel importante aquí entre nosotros, el papel de Jesús como sanador. ¿Se acuerdan que hace rato, cuando empecé, les dije, vamos a ver después la segunda parte del versículo de Juan 10:10? Primero dijimos la causa. En Juan 10:10 decía, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Vimos la primera parte y les dije, ahorita vemos la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? Jesús está hablando esto y él dice, pero yo he venido para que tengan vida. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué bueno que tenemos a Jesús, el sanador de los corazones quebrantados. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Salmo 34, versículo 18 y 19 me dice, cercano está Jehová. ¿A quién? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y él salva a los contritos de espíritu. Y luego dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. A menudo tratamos de escapar de los problemas y tratamos de defendernos, ¿no? De este dolor, de la angustia, de la pérdida, de la tristeza, del fracaso. Y siempre enfrentamos frustraciones diarias que nos abaten, pero Dios promete estar cerca
de los que están quebrantados de corazón. Yo no sé si hay alguien aquí que de estas definiciones dice, sí, pues yo he pasado por heridas, yo he sido quebrantado de mi corazón, yo he sido rechazado, yo he sido menospreciado, yo he sido humillado, yo he sido herido, yo he sido herido y a lo mejor hasta con razón, dice, pues desde el vientre de mi madre ya traía yo broncas, ya nací con problemas, pero Jesús está con los brazos abiertos para recibirnos, para amarnos, para ayudarnos, para tocarnos, para bendecirnos. Ese pasaje en Mateo 11:28 para mí es clave. Mateo 11:28 dice Jesús, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Estás tú cansado, trabajado, abatido, angustiado, golpeado por la vida? El enemigo te ha sacudido, has batallado, has estado luchando. Bueno, Jesús te dice, ¿cuál es la instrucción? Venid a mí, pues vengan a mí, ven a mí, pero aquí implica que tú tienes que dar un paso. O sea, Jesús, Él ya está aquí, pero ahora tú tienes que venir a Jesús, tú tienes que extenderte y venir a Jesús. Busca a Jesús. En vez de buscar en otro lado, busca a Jesús. Ven a mí. Pero luego nos dice otra instrucción más en el siguiente pasaje. Porque vuelvo a leer este mismo. Dice Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, hay dos cosas que está diciendo aquí Jesús. Número uno, venid a mí. Número dos, aprended de mí. Y esto es algo clave cuando entendemos lo que hizo Jesús. Cuando Él fue rechazado, fue humillado, fue golpeado, fue abatido, fue acusado, fue traicionado, y Él perdonó. Nunca vamos a estar más cerca de Jesús que como cuando Él estuvo en esa actitud en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se merecían el perdón? No, ni tú ni yo no lo merecemos, pero es tanto su amor, tanta su misericordia, que Él viene y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso tengo que aprenderlo de Jesús. Él es manso y Él es humilde de corazón. Así tengo que ser yo, manso y humilde. Y es que no se merece, no sabes lo que me hizo. Perdónalo. ¿O quieres estar lleno de amargura y ser una mala influencia y tener todas estas consecuencias? ¿O quieres perdonar, ser como Jesús y ser sanado? Porque hay una bendición en todo esto. Y este es mi último punto. Porque hay sanidad a través del perdón. Porque cuando tú decides perdonar, tú decides soltar. Y cuando tú estabas atado a alguien por esa herida y que no te permitía avanzar, cuando tú decides perdonar, tú decides soltar, y entonces eres libre para moverte y avanzar. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero destacar la importancia del perdón para liberarnos de las heridas del pasado. O sea, cuando tú perdonas, no quiere decir que ya se olvidaron las heridas. Olvidar no es lo mismo que perdonar. Perdonar es soltar. Perdonar es no querer tú hacer tu propia justicia. Perdonar es dejarle la justicia a Dios. No quiere decir que esté bien lo que te hicieron. Gente que ha pasado por abusos muy fuertes. No quiere decir que vas a andar de la mano con la persona que hizo el abuso. Simplemente se la vas a dejar a Dios. Vas a dejar la justicia a Dios y tú vas a poder ser libre. Ya no vas a estar atado con esa persona que te hizo ese daño. Entonces, el perdón
nos permite soltar la amargura y el resentimiento que nos mantiene atados a las heridas. La solución a las heridas entonces es perdonar, perdonar. Eso es la liberación de las heridas. Muchos cristianos son atormentados por el enemigo por su falta de perdón. Porque con su falta de perdón le dan entrada al enemigo para que siga oprimiendo, siga atormentando. La amargura es causada por falta de perdón. Si un cristiano camina sin perdonar, Satanás no lo respeta. Pero aquel que se atreve a perdonar, a tomar la decisión de perdonar y soltar, él se convierte realmente libre y es más como Jesús. Y entonces está aprendiendo de Jesús, el que es manso y humilde de corazón. El problema principal es la falta de perdón. Lucas 6:37. Voy a invitar a los músicos que se preparen, por favor. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y después dice, perdonad y seréis perdonados. ¿Quieres ser perdonado? Yo necesito ser perdonado. El Señor Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero llegó el punto en que dijo, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, en la forma en que yo perdono, tú perdóname, Señor. Pero si tú no perdonas, de alguna forma estás manteniendo limitado a Dios para que venga el perdón a tu vida. Necesitas perdón, ponte de pie conmigo. Necesitas perdonar, ponte de pie conmigo. Vamos a perdonar, a dar este paso. Y hay algo que hay que entender, que la clave para la liberación de la amargura es el perdón. El perdón suelta a Dios para que te perdone a ti. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón suelta a Dios para sanarte, para perdonarte. Y ahí va a haber personas que tal vez tengan que perdonarse a sí mismo, porque a veces a nosotros es a quien no nos perdonamos y dicen, no me puedo perdonar esto que hice, este error que cometí, y Dios ya te perdonó a lo mejor. O puedes venir a cuentas con Dios y Él te perdona, pero tú tienes que perdonarte también. Suelta el perdón a ti mismo y entonces soltarás a Dios. Miren, voy a armar una conclusión rápida de todos estos temas. Los temores, de estas 4 palabras que vimos, los temores, número 1, los temores son sentimientos de ansiedad, preocupación o miedo ante situaciones o circunstancias desconocidas o amenazadoras. Pero la Biblia nos enseña que siempre debemos de confiar en Dios y entregarle nuestros temores a Él, porque Él es nuestro refugio y fortaleza. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Isaías 41:10 dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La segunda palabra era inseguridad. ¿Qué de la inseguridad? La inseguridad es la falta de confianza en uno mismo o en las circunstancias. La Biblia nos recuerda que nuestra seguridad debe estar en Dios y en su amor incondicional hacia nosotros. Por eso puedo decir Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuando yo sé quién soy en Cristo, ya no tengo duda en lo demás. Cuando yo sé que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando yo sé que Él me ama, que Él me acepta, que Él me recibe, eso me da identidad y me da seguridad. Y ya no dependo de lo que diga la gente de mí, dependo de lo que Dios diga de mí. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luego el rechazo que es el sentimiento de ser excluido o no ser aceptado por otros. Pero la Biblia nos recuerda que Dios nos ama incondicionalmente. Dios te ama incondicionalmente. Y en Él encontramos aceptación y pertenencia. Dios te ama. Dios te ama. Si has entendido estas palabras, Dios te ama. Dios te ama. No sé si captaste el mensaje. Puedes decir: Dios me ama. Dios me ama. No importa lo que hayas hecho, Dios te ama. Dios te ama. Eres importante para Él. Él pagó un precio para rescatarte, porque Él te ama. Él te acepta, Él te recibe, Él te da pertenencia. Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Él te recibió, tú debes de recibir a los demás también. Salmo 27:10, esto me gusta. Salmo 27:10, pónmelo por favor. ¿Qué importa si no te aceptaron en el grupo? ¿Qué importa si fuiste el último en que te escogieron en el equipo? ¿Qué importa si ni tus mismos padres te aceptaron? Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿podemos decirlo esto juntos? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá, porque Él te ama. Yo sé quién soy en Cristo. Me duele cuando el mundo me rechaza, pero qué importa si Dios me recibe y me acepta. Él me ama, y me ama tanto que entregó a su Hijo para que fuera a tomar mi lugar en esa cruz y muriera en mi lugar, y yo pueda hoy tener vida. Él me rescató, me adoptó. Sé quién soy en Cristo, soy un hijo de Dios, puedo decir. Y la amargura, la última palabra que vimos, es un sentimiento de resentimiento y enojo arraigado hacia alguien o hacia alguna situación. La Biblia nos advierte sobre la amargura y nos anima a perdonar y a vivir en amor y reconciliación. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonar. La clave para la amargura es el perdón. El perdón es un acto de voluntad. El perdón es una decisión. Se escoge perdonar. El sentimiento vendrá más tarde. No es un sentimiento. Dice: es que no siento perdonar. No, nadie va a sentir perdonar por eso, pero el perdón es un acto de decisión. Es algo que decides hacer. Después vendrán los sentimientos, y si no vienen no importa, pero tú decidiste hacer lo correcto, y Dios suelta la herida y viene a sanarte cuando tú decides perdonar. Personas que han estado batallando con enfermedades, en el momento que deciden y toman la decisión, aunque les duela, de perdonar, luego son sanadas. Son sanadas. Salmo 147:3, con este empezamos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas, y lo cual me hace ver algo aquí. Ok, Él es mi sanador. Él sana a los quebrantados de corazón. El corazón roto Él me lo sana, pero dice que venda
las heridas. Y cuando tú vendas una herida, no quiere decir que ya se sanó inmediatamente, pero te están dando la protección para que no se infecte esa herida, porque ya está vendada, ya está protegida, ya está resguardada esa herida. Y esa herida de corazón tiene que ser vendada, y es un proceso por el que vamos pasando y vamos sanando y vamos avanzando. No quiere decir que ya sales y ya oraste por mí y ya estoy libre. No, tú vas a tener que seguir dando pasos y seguir perdonando. Tal vez tengas que orar por la persona que te hirió y tengas que bendecirlo, porque Él dice que bendigamos a los que nos maldicen. Entonces son un proceso en el que estamos, pero por eso ven a Jesús y aprende de Él. Una vez que estás aquí con Jesús, tenemos que aprender. Primer paso, vamos a venir a Jesús. Vamos a orar rápido y vamos a... Cierra tus ojos y vamos a decirle: Señor Jesús, hoy vengo a ti. Te reconozco como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. Hoy vengo porque quiero aprender de ti, que eres manso, que eres humilde de corazón, y quiero hallar descanso para mi alma. Hoy vengo a ti porque tú eres el sanador de los quebrantados de corazón. Sáname, restáurame, ayúdame. Sé mi Señor, sé mi Rey, sé mi Dios. Amén. Amén. Pero tenemos que dar un paso más allá y perdonar. Cuando Él venda las heridas, esto me habla de un proceso. Todos en alguna ocasión hemos sido rechazados y hemos sido heridos, pero hay una unción para sanar. El Señor Jesús, cuando leyó ahí en Lucas 4:18, que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para... O sea, el Espíritu Santo viene y lo unge, y es enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quieres ser libre? Pues hay una unción aquí para sanar. Y tal vez haya alguien aquí que necesite perdonar, o tal vez todos los que estamos aquí. Entonces vamos, una vez más, cierra tus ojos. Necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar a los que nos han herido. A ese compañero de trabajo, a ese papá, a ese esposo, a esa esposa, necesitamos perdonar. A ese amigo que te traicionó, a ese amigo que te humilló, a ese jefe que fue injusto contigo, necesitas perdonar a ese amigo de infancia que te hizo tanto daño, que te rechazó, que fue duro contigo, que fue injusto. Pues Jesús ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad. Pero ahora es tu turno en que tú tienes que decidir perdonar, y decido perdonar y decido soltar al que me dañó. Y con tus propias palabras, ahí tú podrás decir, tú sabes la situación, tú sabes el caso. Decido perdonar, porque todas mis reacciones del presente es por lo que yo pasé en el pasado, pero hoy no más quiero seguir atado a esas situaciones. Decido soltar, decido perdonar. Aunque no se merezca el perdón, yo decido dejar la justicia en manos de Dios, no mi propia justicia, sino dejar la venganza a Dios. En el nombre del Señor Jesús, decido perdonar, decido soltar.